Luego de 8 meses de inactividad, Keylor Navas regresa a Newell's, un equipo grande de Rosario que tiene mucha historia por contar. Pero, ¿por qué Navas eligió este club? ¿Qué tuvo que ver Messi y qué escenario le espera al histórico guardapalos en lo deportivo? Junto al periodista y exjugador argentino Tomás Fonseca, analizamos el nuevo desafío del halcón costarricense. Hola cracks, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy con un buen amigo, un excelente analista y un exfutbolista. Don Tomás Fonseca me acompaña el día de hoy para interpretar todas las aristas del caso Keylor Navas a Newell's. Por decirlo así, es como una especie de radiografía del escenario que le espera al Tico en Newell's, un equipo muy tradicional en Rosario, pero que a través de Tomás nos va a permitir profundizar. Tomás, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, José Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a vos y a todos los que se van a ir prendiendo a este video. Sí, está buenísimo la introducción que haces porque me parece que más allá de lo deportivo hay un montón de puntos para tocar y entender lo que es el contexto Newell's Old Boys de Rosario en Argentina y a dónde va a recalar Keylor. Ahora, quiero empezar con esta pregunta, Tomás, que quizás dentro de un plano general toma mucho valor por la costumbre que tenemos de ver a Keylor en equipos quizás de un perfil más alto, incluso desde que saltó al Real Madrid o Paris Saint-Germain. Nottingham Forest, cuando llega Keylor, en realidad no estaba bien, pero siempre ha sido un equipo que tiene una historia relativamente respetable. Entonces, a partir de ahí, quiero preguntarte, ¿qué lugar ocupa Newell's en el ecosistema del fútbol argentino? ¿Qué posición tiene hoy Newell's a nivel mediático y a nivel histórico dentro del fútbol argentino? Sí, a nivel histórico hay que decir que es el 10º equipo, desde que se juega en el profesionalismo en Argentina en 1931, es el 10º equipo en la tabla histórica. O sea, top 10, hay que decirlo así. Después, en segundo lugar, es uno de los gigantes del interior. En Argentina se habla mucho de lo que son los equipos de Buenos Aires y de lo que son los equipos del resto del país. Bueno, de lo que es el interior, justamente Newell's es tal vez emblema. Acá lo estamos viendo, bueno, la ciudad de Rosario pertenece a la provincia de Santa Fe. Exactamente, hay todo un cordón del centro de Argentina que vendría a ser Santa Fe, Córdoba, podemos meter también, si se quiere, Entre Ríos y Mendoza, que es un espacio donde el modelo agroexportador histórico de Argentina le dio un motor económico a nuestro país durante todo el siglo XX para circunscribirlo temporalmente un espacio, y ahí es donde también aparece la ciudad de Rosario y Newell's Old Boys de Rosario. Entonces, como para pensar también un poco que es un equipo que está afianzado en una ciudad importante de Argentina, que es un equipo que ha tenido historia y tradición en el fútbol nacional, que supo ser campeón en 6 ocasiones del campeonato argentino, 2 veces subcampeón de Copa Libertadores, perdió finales contra Nacional de Uruguay y San Pablo de Brasil, finales de los 80, principios de los 90, pero esta es la historia. Después, en lo que respecta a la actualidad, tal vez está un poco a la baja. Ganó el torneo final 2013 con el Tata Martino de técnico, con Maxi Rodríguez, Ignacio Escoco, Gabriel Heinze, un equipo que jugaba muy bien al fútbol y que parecía que podía ser como el trampolín para que Newell's crezca institucional y deportivamente, y terminó siendo el techo, porque hace 11, 12 años que no pelea ningún campeonato e incluso en certámenes internacionales. En el 2023 jugó Copa Sudamericana, pero después no volvió a pisar territorio Conmebol, e incluso para contextualizar, este año 2025 que arranca, Newell no va a jugar ninguna Copa Internacional. Bueno, Argentina tiene 6 cupos en Libertadores, más Racing, campeón de Sudamericana, 7, y 6 cupos en Sudamericana. Estamos hablando que 13 equipos de los 28 que jugaron el año pasado en la primera división de Argentina van a jugar en Conmebol. Newell no está ni siquiera ahí. Sí, lo que habla de un contexto que podemos decir Keylor no llega para buscar una vitrina necesariamente internacional, sino lo que hará probablemente si hace y tiene grandes actuaciones es catapultar su nombre en el mercado suramericano. Ahora, que es muy distinto a decir que jugara contra los brasileños o que pudiera jugar contra los uruguayos o los paraguayos, digo, tener esa oportunidad. Ahora, es interesante porque el contraste es muy marcado. Por un lado, es un equipo muy respetado históricamente, pero que pasa un pésimo momento, que es una conclusión general. Quiero mostrarte, Tomás, estos datos como para puntualizar en hechos concretos de Keylor. En primer lugar, el último juego que disputa Keylor es el 19 de mayo de 2024 con el equipo del Paris Saint-Germain ante el Metz. Ya acumula cerca de 8 meses de inactividad. Al parecer, y a falta de confirmación, el contrato con Newell's sería de 1 año.
Recordemos que en ese plazo en el que ciertamente Keylor no tiene club, él entrena con la selección de Costa Rica y también entrena con el Saprissa y ha militado ya con Newell's en 6 clubes de 5 países. Jugó en Costa Rica con el Saprissa, en España con Albacete Levante y lo hace también con el Real Madrid, en Inglaterra con el Nottingham Forest, a quien salva de descenso, teniendo una gran participación. De hecho, se parece un poco al contexto actual de objetivo de club. Después en Francia con Paris Saint-Germain y ahora con el equipo de Newell's. Eso nos puntualiza en una realidad que Keylor ya ha vivido. Ahora, en Argentina se habla mucho, Tomás, de la inactividad de Keylor Navas. Pregunto, mediáticamente, ¿la exigencia hacia Keylor será muy grande en Newell's o es relativamente grande por el perfil de equipo? Digo, no se habla en todos los programas de Newell's, o la realidad es que sí está muy pendiente el argentino de lo que pasa en Newell's. Te lo divido en varias la respuesta. La primera, que lo de la inactividad empezó a tomar relevancia y conocimiento conforme fueron pasando las horas y Keylor se fue acercando a Newell's. Cuando empezó a aparecer el nombre Keylor vinculado a Newell's Old Boys de Rosario, no había tanta certeza de cómo era la actualidad. De hecho, mucha gente me preguntaba, ¿cómo está Keylor? No, hace 8 meses que no juega. Y la selección, no, dejó la selección en marzo del 2024. Como que todavía en el considerando colectivo futbolero argentino está el Keylor Navas que atajó todo contra Argentina en aquel amistoso de marzo del 2024 y después se le perdió un poco la pista de la actualidad, no de él como figura preponderante. Conforme se fue acercando Keylor a Rosario, dijeron, apa, tiene 38 años, un arquero que ganó 3 Champions, pero que viene muy inactivo. Entonces eso también como para poder mesurar un poco de lo que es la realidad de Keylor, que tal vez en Argentina no estaba tan presente. La segunda parte de la respuesta es ¿cómo se lo considera Newell's? Newell's, desde lo que son los medios de comunicación de Buenos Aires, siempre Newell's tiene un espacio secundario porque todo lo toma por asalto River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, que son los 5 clubes más grandes del fútbol argentino, que además están afianzados en Buenos Aires. Ahora, Rosario tiene su microclima y su microecosistema de periodismo y de fútbol. El clásico Rosario Newell's se vive de una manera tan visceral, tan pasional, que no les importa, en el buen sentido, lo que pasa en Buenos Aires con River y con Boca. Ellos son de Newell's y de Central, okay. Y esa es su micronarrativa o su macronarrativa, su vivencia. Y en Rosario se convulsionó la ciudad, porque además Newell's venía haciendo un mercado de pases de jugadores de muy bajo perfil. Y de repente lo de Keylor es disruptivo. No es que Newell's salió al mercado de forma agresiva a llenarse de figuras y a romper el chanchito, como se dice popularmente. Lo de Keylor se sale de la norma para Newell's en este mercado de pases, para Rosario, porque Rosario Central no hizo grandes incorporaciones, y para el fútbol argentino, porque River ahora trajo a Gonzalo Montiel, lo repatrió, campeón del mundo con Argentina, y después Boca trae a Ander Herrera, que también es interesante porque es un futbolista europeo viniendo al fútbol argentino. Después está lo de Keylor, y no digo después por una cuestión de menor jerarquía, sino por la temporalidad, pero está ahí metidito en la mesa chica de los grandes refuerzos de este mercado de pases. Así que todo esto para aterrizar en que la exigencia va a ser altísima. El fútbol argentino no perdona. El fútbol argentino ha recepcionado en los últimos años futbolistas de enorme calibre. Pienso en Daniele De Rossi, pienso en Trezeguet, para decir 2 nombres que tal vez sean conocidos para todos. Y claro, si no anduvieron bien, fueron implacables con la crítica, con las puteadas, con los insultos y los chiflidos. Y ahora Iker Muñain estuvo en San Lorenzo, un San Lorenzo también de capa muy caída, que le fue muy mal. Y también ha sido criticado, no él directamente, pero se va en el colectivo. El último partido de San Lorenzo que entraron en el Campeonato Nacional de Argentina, entró el equipo y antes de que empiece el partido ya los chiflaban y los insultaban muchísimo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Keylor llega con alta expectativa, es considerado un crack del fútbol mundial, pero rápidamente lo van a exigir. Y recordemos que Newell's tiene un arquero juvenil, pero Lucas Hoyos, su titular, se rompió los ligamentos cruzados en noviembre del año pasado y tiene para muchos meses de recuperación. Entonces, Keylor es contratado para ser arquero titular, preponderante y marcar una diferencia en el marco de Newell's. En el orden de clásicos, Tomás, ¿en dónde queda el Newell's Rosario Central? En el orden de prioridad de los clásicos en Argentina. Bueno, que si me tengo que poner el disfraz de rosarino, te diría que es el 1, pero en realidad, si lo ponemos en el contexto del fútbol general argentino, podemos hablar de River y Boca como 1, de Racing e Independiente como 2,
Y en tercer lugar podría aparecer un Newell's y Central por intensidad, por historia de ambos equipos. Ambos han sido campeones, ambos son semilleros del mundo. Ahora podemos hacer doble clic en esa vertiente porque también Newell's tiene una historia muy rica en ese sentido. Y ahí también cerquita pueden aparecer Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Huracán San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba. Creo que en estos clásicos están condensados los mayores y los más atractivos del fútbol argentino. Ok, ¿por qué Navas eligió Newell's? Es una gran pregunta desde muchos ángulos, sobre todo porque en el momento en que entra el nombre Messi, también causa un interés mundial. Ok, yo les voy a puntualizar en lo que sé y en lo que he podido averiguar. A mí me dicen que Keylor sí se asesora con Messi, pero se asesora sobre la ciudad. Es decir, él pregunta sobre cómo es Rosario, sobre las mejores zonas para vivir y para instalarse junto a su familia. Pregunta un poco sobre la realidad del equipo, pero hasta ahí. No es que haya una incidencia tan directa de Messi en el marco de la negociación como tal, que es algo muy distinto. Entonces viene referenciado como una asesoría puntualmente de Rosario y de preguntar, Mae, ¿cómo está el club? Messi, ¿cómo está el equipo? Un poco por ahí. Y lo otro, que sé que la gente se lo consulta sobre el tema del contrato, porque es real que Keylor estaba desde hace rato solicitando una cifra económica muy alta. Consultando con periodistas argentinos que cubren Newell's, me dicen que por la urgencia de Newell's en la tabla de posiciones, el club sí tuvo que hacer un esfuerzo económico para su realidad, pero que tampoco es que va a ganar Keylor una cifra exorbitante, lo que quiere decir que probablemente en la MLS o en México pudiesen haberle pagado a Keylor lo que le van a pagar en Newell's. ¿Qué es lo que pasa? Que a Keylor no le surgieron oportunidades tan concretas en México o en la MLS como para pensar en eso. Lo que llama mucho la atención porque uno pensaría que alguien con el cartel de Keylor pues sería bastante cotizado en ese sentido. Tomás, en la actualidad, Newell's tiene un gran equipo o podemos esperar que le toque recibir metralla a Keylor. Es decir, va a ser un arquero de mucho o de poco trabajo si analizamos la planilla actual que tiene el equipo de Newell's. Bueno, hay que ver cómo lo maneja Mariano Soso, que es un entrenador que asumió los últimos 3 partidos del año pasado. Ganó uno, empató uno y perdió uno, y ahora tiene una pretemporada, tiene un mercado de pases, tuvo varias semanas de trabajo, entonces hay que ver cuál es la verdadera versión de Newell's Old Boys de Rosario. Si nos circunscribimos a lo que fue la temporada 2024, que tal vez es la foto más reciente y la más palpable, a Newell's le llegaron y mucho. Entonces ahí podría ser llamado a intervenir en múltiples ocasiones. Y por otro lado, también hay que decir que el fútbol argentino es un fútbol donde todas las canchas meten presión, todos los estadios están explotados de gente. Lo van a exigir, lo van a invitar a mostrar sus mejores cualidades. Y después hay que ver cómo ajusta también si Mariano Soso en su equipo le va a intentar hacer partícipe del juego elaborado o si definitivamente va a solamente recurrir a Keylor para que ataje, para que muestre sus reflejos gatunos. La verdad es que hoy Newell's necesita un arquero que le salve partidos, que le ataje una pelota crucial para mantener en cotejo al equipo. Me parece que va un poco por ese lado. La realidad indica que Newell's el torneo pasado salió 25 de 28. Incluso mejorando muchísimo su versión, está complicado, ¿no? La otra cuestión que sí no es menor, porque mucho se está hablando en estos días de dónde terminó Newell's en la temporada pasada. La temporada pasada hubo formato de liga. Este año 2025 Argentina eliminó el formato de liga y se va a jugar con 2 zonas de 15 equipos por lado, son 30 en la primera división, y después se clasifican los primeros 8 de cada zona a octavo de final, cuarto de final, semifinal y final. ¿A qué voy con esto? Que Newell's, haciendo una campaña levemente superior, si se mete en el octavo puesto ya va a estar en zona de liguilla. O sea, lo que voy es que puede mejorar, no desmesuradamente, sí lo suficiente para meterse en la discusión por el campeonato, porque como pasa aquí en Costa Rica, va a pasar en Argentina. Una vez que te metiste, es otro torneo. Me parece que va un poco por ese lado. Si era un formato de liga, todos contra todos largo, Newell's podía estar merodeando la media tabla, si se quiere, mejorando mucho su versión. Tomás, vamos a escuchar a Hernán Cabrera, que es un periodista que cubre Newell's y que lo que quiero darle a la gente es como una especie de cómo se palpita desde la ciudad la posible llegada de Keylor. Hernán está prácticamente dedicado a la cobertura de Rosario Central
o de Newell's Old Boys, lo que nos permite tener una percepción bastante clara. Escuchemos a Hernán. De paso, los invito a darle me gusta a este video, a seguirnos, a suscribirse. Tomás, ¿dónde lo pueden seguir a usted en YouTube? Sí, Tomás Fonseca, periodista, ahí me buscan también, que le den suscribir, que se sumen. Somos poquitos, pero vamos creciendo y se habla mucho de Muy fútbol bien, por el fútbol. extraordinario. Escuchemos a Hernán Cabrera sobre el sentimiento de lo que se vive en La Newell's. verdad, la ciudad de Rosario está conmovida por la información de un arquero que, bueno, la realidad rompe con cualquier tipo de pensamiento y rompe con el mercado de pases, yo diría a nivel argentino, porque la verdad, más allá de que Boca y River también se reforzaron con nombres fuertes, un nombre como el de Keylor Navas realmente ha hecho que la ciudad de Rosario, sobre todo por el lado de Newell, se motive muchísimo en un mercado de pases que realmente venía muy mal para Newell, no había traído grandes nombres y no se había reforzado de la mejor manera. Claramente Navas viene para ser titular porque los otros arqueros son dos chicos de 21 años, tanto Josué Reinati como Faustino Piotti. La idea por supuesto es que muy pronto llegue a Rosario y sea titular. Ahí está Hernán Cabrera, un bombazo. Básicamente se confirma, es un bombazo en Argentina, a pesar de la inactividad, a pesar de los meses sin jugar. La verdad es que nadie le puede quitar a Keylor la trayectoria que tiene. ¿Qué opina Tomás del debate de que Keylor va a querer estar en el próximo Mundial? De que su regreso va de la mano de la continuidad que tenga. Digo debate porque al escuchar al Piojo Herrera en declaraciones a México, como que el Piojo, ¿verdad? Es cuidadoso y no quiere descartar ni hablar de que ya se retiró Keylor. Él habla de veamos cuando empiece a jugar. Eso es lo que se interpreta de lo poco que ha hablado el Piojo de Keylor. ¿Usted qué opina de ese debate? Bueno, creo que no hay debate del momento en que el arquero dijo que no atajaba más en la selección. Por más que el técnico quiera coquetear con la idea de un retorno de Navas, creo que está retirado. Salvo Me que manifieste parece. lo contrario, por ahora está fuera de la selección. Y además, el hecho de estar jugando como sinónimo de volver a ser elegible por el combinado patrio, me parece que no aplica porque él se retiró en marzo del 2024 y todavía tenía contrato con el Paris Saint-Germain. Vos lo ponías en el inicio de tu programa. El último partido fue el 19 de mayo contra el Metz por la Ligue 1 y ahí ya se había bajado de la selección. Entonces, me parece que es un debate que no existe desde el momento en que el jugador se bajó de la selección. Si vuelve a decir, ahora sí estoy elegible, lo conversamos. Vea, Tomás, yo tengo una percepción sobre esto y ya para ir cerrando y agradeciéndoles a todos los que se suscriben, a los que dejan sus comentarios. Yo creo que Keylor se retiró de la selección, pero creo que hay dos factores muy claros. En primer lugar, que Costa Rica tiene antecedentes de muchos futbolistas del pasado e incluso del presente que por diferentes circunstancias regresan a la selección después de haber renunciado. El que haya antecedentes nos abre la puerta a que es cuestión de un cambio de técnico para que se dé un regreso. ¿Cuáles son los tres antecedentes más cercanos? Unos más alejados del caso Keylor que otros. Giancarlo González renunció a la selección y regresó. Manfred Ugalde renunció a la selección y regresó, y creo que todos celebramos que volviera porque es un gran jugador. Y Alonso Martínez lo llamaron a una selección luego de quedarse fuera del último mundial y dijo que no volvía con el anterior entrenador, es decir, también renunció. Solo para dar tres casos que funcionan como antecedente. Yo creo que por la realidad de los porteros en Costa Rica, Keylor en la era actual, viendo lo que hace Patrick Sequeira y viendo los porteros nacionales, Keylor con solo jugar 5 o 6 partidos en Newell's ya tiene para ser segundo portero de la selección. Que yo viendo a grandes cracks el rol que han asumido, en su momento lo entienden. Entienden cuando les toca ser segundos porteros, cuando les toca acompañar al titular, cuando saben que su rol es más un rol de acompañamiento, pero que a la vez quieren cerrar su ciclo en un mundial. Entonces, yo creo que a Keylor se le va a abrir la puerta. Es una opinión, claro, basada en hechos muy claros, pero creo que el contexto permite pensar un regreso de Keylor. Discutible porque algunos dicen que Keylor no está para ser suplente. Yo creo que sí. Yo creo que usted perfectamente, con madurez, puede entender cuando le toca ser suplente, como lo han entendido otros cracks. Pero es un tema discutible, Tomás.
No, el tema es que él manifieste primero que quiere volver. Todo lo demás es especulación. Ahora, si él da el aval para ser convocado, el rol lo definirá el técnico y también hay una competencia interna, ¿no? Que eso está buenísimo. A veces uno dice, no, Patrick es el uno. Sí, Patrick es el uno porque nadie le hizo competencia. No, La ahorita no realidad, tiene. por eso, pero lo mejor para Costa Rica y para cualquier selección es tener competencia interna y que el técnico pueda elegir por el mejor. Y hay otro tema no menor. Costa Rica no tiene 100 futbolistas de élite para andar prescindiendo de los que No los estén tiene. disponibles. O sea, si Keylor dice quiero volver, tiene que ser considerado dentro de esos 60, 70 futbolistas. Y estoy siendo generoso. No se puede dar el lujo Costa Rica de omitir jugadores que sean de un nivel alto, porque si lo está demostrando en Argentina en su momento, va a ser porque está atajando bien. Entonces me parece que también ahí después hay que encontrarle el lugar, el cómo, la competencia interna, pero si él quiere volver y está atajando bien, no se puede prescindir. Yo sé que vamos cerrando, pero me quedó una cosa en el tintero que está buenísimo también, A ver, que es Newell's. Lo económico no le llega ni cerca a un montón de otras latitudes. El campeonato argentino es seductor, es el espacio de los campeones del mundo, pero a la vez está con un formato un poco devaluado, se anularon los descensos, o sea, tiene altibajos el fútbol argentino, económicos, sociales y también deportivos. Pero hay un activo que tiene Newell's, que es al que se aferra y se abrace, que también es que se mete como una carta en el operativo seducción, que funcionó con Vanega y que funcionó con un montón de futbolistas, que es Messi Maradona. Messi Maradona con la camiseta de Newell's, que es un atractivo. Y después hay otro tema. Es una cuna donde han salido jugadores como Gabriel Batistuta, el gringo Heinze, Maxi Rodríguez, Leonel Scaloni. Yo sé que eso, el futbolista de eso no come, pero también genera como el atractivo de ir a ese lugar donde pasaron tantas figuras. Y además, el Coloso del Parque, el Estadio Marcelo Bielsa, juega siempre explotado de gente. 42.000 personas y se está agrandando. Están haciendo una tribuna más. Entonces, tal vez para Keylor en este momento de su vida, el desafío deportivo de llevarse al límite en la exigencia, de ver si está a la altura de un fútbol hipercompetitivo, con un montón de salvedades que ya hemos conversado, pero que al final de cuentas es la 10ª liga del mundo, y con este activo histórico que se reactualiza constantemente en el presente, porque todos ven el fútbol argentino con interés y se siguen sacando jugadores, me parece que es un lugar para que Keylor nos maraville con sus atajadas espectacular. Tomás, sobre ese punto específico que está muy bueno de Newell's como casa de ciertos ídolos, así se vive. El rosarino vive esto, es decir, es parte de la cultura sacar pecho por este tipo de figuras, especialmente lo de Messi y Maradona. Sí, rotundamente, es una carta ganadora el hecho de tener a dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial que han sido identificados con Newell's, pero por otro lado Rosario Central dice, bueno, de acá salió Di María, acá jugó Mario Alberto Kempes, que tal vez en la mesa chica de Argentina a veces queda un poco de costado, pero Mario Alberto Kempes fue el único futbolista que es Sí. campeón del mundo, mejor jugador y goleador en el mismo torneo, los 3 cetros en una misma persona en toda la historia de los mundiales, y jugó en Rosario Central. Entonces me parece que ahí está todo el día esa pugna, casi que de folclore futbolero, pero muy presente de yo tengo a este, vos tenés al otro, yo tengo a este, vos tenés al otro, porque la ciudad de Rosario es muy pasional, divide muchas aguas el tema de los canallas, como le dicen a los de Rosario Central, y los leprosos, como le dicen a Newell's, así que todo entra a jugar, e incluso he leído por ahí que, bueno, si Newell's trae a Keylor y movió el mercado así, Central se tiene que despertar, no se puede quedar ahí dormido, tiene que golpear la mesa también. Así que está muy en boga ese tema. La última, Tomás, esto es para el tico. Este video normalmente lo ven o en México o en Argentina o en Colombia, que son mis comunidades más fuertes, y en Costa Rica, pero sé que muchos en Argentina van a saber esta respuesta. Así que para el costarricense, en resumidas, la historia de leprosos y canallas, ¿cuál es? ¿En qué sentido me preguntás la historia de ellos? ¿Le dicen leprosos? ¿Por qué? No sé el origen, no quiero batearte porque Ok, se remonta muy atrás. La verdad que no sé, ahí para que lo googleen, pero sí es Ah, normal que no, les que digan. en el uso coloquial sí, leprosos, Ok, canallas, eso está recontra instalado. Es como cuando a River le dicen gallinas, que empezó ok. siendo un mote peyorativo y ya lo incorporamos. Yo me hago hincha de River, me asumo hincha de River. Entonces es como que con el paso del tiempo eso ya queda instalado y lejos de ser como un calificativo negativo, las hinchadas lo asumen y lo hacen carne. Entonces leprosos y canallas está muy bien, gallinas está muy bien, aunque también somos millonarios y así va. Hay mucho de la cuestión de la nomenclatura popular en el fútbol argentino. Muy bien, Tomás, agradecerte, un abrazo muy grande. Gracias a todos los que le dan me gusta a este video,
a los que se suscriben a mi canal de YouTube y a los que se suscriben al canal de Tomás. Acá en la descripción del video voy a dejar la cuenta de Tomás Fonseca para que puedan llegar más rápido también al canal de YouTube de Tomás. Tomás, muy amable, muy interesante toda la charla. Muchas gracias, José Pablo, a vos y a toda la comunidad. Un abrazo bien futbolero y bueno, todos expectantes de Keylor rompiéndola toda a Newell's. Abrazo grande, Tomás.